Todavía hay gente que no comprende la significación histórica que Donald Trump está teniendo luego de asumir la difícil tarea de regresar a la presidencia. Todavía hay gente que no reconoce que han sido derrotados y todavía creen que esto solamente es un chiste. Creen que todo esto es mamadera de gallo, que esto es el tema de un bailecito. Y en realidad lo que está planteando Donald Trump es algo que va mucho más allá de lo que sus propios enemigos han intentado establecer. E incluso muchos de sus seguidores no se enteran todavía. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen, y el crimen no paga. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte las muletas, te expropiarán las muletas, se burlarán de ti, te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar, te quitarán los servicios públicos, te expropiarán tus bienes, te expropiarán tu tierra, te someterán al hambre, desatarán el hampa en tu contra. Te robarán hasta el agua de los floreros. Si no te gusta que te lo digan, es que probablemente eres un apestoso izquierdista que mereces la plomería informativa que te limpia más, te desmancha más, te desinfecta más y no daña. Si aún bañándote no se te quita toda esa mugre apestosa socialista, fuera de aquí esa bandija. Para todos los demás, gracias por estar acá, gracias por darle me gusta a este video, gracias por suscribirte al canal, gracias por ayudarme a financiar la elaboración de este programa a través de tus suscripciones en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es tu apoyo, el que nos ayuda a seguir creando contenido para todos. Para todos. Y seguimos. Lo que ha ocurrido con Donald Trump tiene una significación histórica de distintas maneras. En primer lugar, yo lamento el bajo nivel y el escasísimo nivel que está teniendo la discusión política en los medios de comunicación de los Estados Unidos, los medios de comunicación tradicionales. Para empezar, el debate con profundidad se ha disuelto en las estrategias de búsqueda de posicionamiento de agenda y de viralización. A mí me parece verdaderamente triste que el principal programa donde se van a debatir cosas sea un programa llamado The View, que de vez en cuando miro por ahí algunas cosas que se hacen virales, donde se sientan unas señoras allí a expresar sus complejos. O sea, con un océano de complejos con 1 centímetro de profundidad. Es una cosa verdaderamente triste ver que el debate se ha convertido, más que el debate, a mí los debates me parecen fuera de lugar, más que el debate, la exposición de las ideas se haya convertido en una cosa tan triste. Cada vez se lee menos, cada vez se analiza menos, cada vez se exponen menos programas e ideas. La ideología se ha convertido en una herramienta de batalla donde se plantean posiciones absurdas que van inclusive en contra de la propia lógica y donde se cree que hay unos supuestos inamovibles que no son tales. Por ejemplo, el bando demócrata dejó establecido de forma repetida y reiterada durante los 4 años del mandato de Donald Trump y durante los 4 años del mandato de Joe Biden, y sobre todo durante las 2 campañas, que el señor Donald Trump es un misógino, es un criminal, es un racista, es un homofóbico, que está buscando abolir derechos de las minorías, de los migrantes, de los homosexuales, de las mujeres, de los negros, que es un peligro para la democracia. Eso dejaron establecido. Por su parte, quienes defienden ardorosamente, partidistamente a Donald Trump, establecen o quieren dejar establecido que Donald Trump es el titán que va a detener la deriva de los Estados Unidos hacia el socialismo,
han establecido además que es la última tabla de salvación de la civilización occidental, que es un enviado de Dios nuestro Señor para imponer la ley de las tablas de Moisés sobre la faz de la tierra. Y además de eso, que es un conservador que no va a permitir que se vulnere la familia tradicional, que se permita la presencia de homosexuales haciendo cosas y la vaina LGBTQ, WZ, etc. Eso estoy por supuesto caricaturizando, son las cosas más extremas. Pero en medio de todo eso, todavía no nos pueden explicar ni un bando ni el otro cómo Donald Trump, que se supone es el arma en contra del globalismo, que es lo primero que han dicho, que el globalismo va a ser derrotado por Donald Trump porque Donald Trump es un antiglobalista, porque es enemigo del globalismo. Todavía no nos explican cómo un hombre que trabajó con George Soros, al cual se le tiene como el gran financista y tótem del globalismo, y un hombre de George Soros acaba de ser postulado por Donald Trump para dirigir el Departamento del Tesoro, es decir, para encargarse de la economía de los Estados Unidos. Luego de venir de ser uno de los hombres que ayudó a George Soros a tumbar la libra británica en aquella operación en la cual quedó George Soros como el hombre que puso de rodillas al Banco Central británico. Estamos hablando de un hombre que viene de ser este nuevo secretario del Tesoro, postulado por Donald Trump. Estamos hablando de un hombre que viene de ser no solamente un especulador financiero al servicio de George Soros, sino que es también un hombre abiertamente homosexual que fue rechazado en el ejército por su orientación sexual, que nunca ha ocultado, y que fue rechazado en el servicio exterior por la misma razón. ¿Dónde queda entonces la acusación que hacían los demócratas según la cual Donald Trump venía a acabar con los derechos de los homosexuales, a acabar con los derechos de las minorías, por un lado? Y por el otro lado, ¿dónde queda el planteamiento de los teóricos antiglobalistas que decían que Donald Trump era el que iba a acabar con el globalismo cuando acaba de nombrar a uno de los hijos más queridos de George Soros como director del Departamento del Tesoro, como director de finanzas del gobierno? La cosa no es blanco y negro. Aquí estamos hablando de cosas que van más allá de la comprensión de 3 o 4 locos haciendo contenido para TikTok. En 20 segundos tú no vas a explicar la historia de los Estados Unidos y en 20 segundos no vas a profundizar en una cosa que inclusive escapa al alcance de nuestra vista. El tema de Ucrania, por ejemplo, que tanto sentimentalaje ocupa. Pero el tema de Ucrania termina siendo además manejado y manoseado de una forma donde la visión partidista nubla el entendimiento, pero además de eso hace caer a más de uno por ahí que se cree muy inteligentontazo, los hace caer en unos errores terribles. Y lo digo desde Europa, que está en guerra contra Putin, y que además de eso, luego de haber yo reconocido mi error de apreciación con respecto a Putin, yo no creía que Putin se fuese a lanzar a la guerra, yo no lo veía posible. Y yo pensaba, y cuando me lo pregunté, yo decía, ese tipo no va a hacer eso. Me equivoqué en mi apreciación, no comprendía lo que quería Putin. Y hoy en día siento que Putin lo menos que quiere es que acabe la guerra. Que Putin lo que parece estar haciendo es convertir el tema de Ucrania en un desaguadero de recursos para Europa y en una fuente de conflicto permanente que rompa la alianza atlántica y que termine de reventar el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ojo, que Putin parece no darse cuenta que ese viejo orden mundial establecido desde el año 45, si se rompe, uno de los damnificados puede ser la propia Rusia. Porque ¿qué es lo que plantea Donald Trump? Donald Trump plantea que los contribuyentes de los Estados Unidos no pueden seguirle pagando a Europa su defensa mientras en Europa utilizan el dinero fundamentalmente para tener un sistema de seguridad social y un sistema sanitario muy superior al que tienen los Estados Unidos, por lo menos en cuanto a cobertura y a costos.
¿Qué plantea Trump? Bueno, pero ¿cómo vamos a estar nosotros gastando el dinero en proteger a Europa mientras Europa se gasta el dinero en tener un sistema de seguridad social porque nosotros le damos la seguridad militar? La seguridad y defensa la garantiza los Estados Unidos y mientras tanto los Estados Unidos no tienen un sistema de sanidad como el que ellos tienen. Es uno de los planteamientos. Y aquí en este país donde yo estoy, en Alemania, ¿qué se puede pensar? Bueno, siendo la primera economía de Europa, Alemania puede decir, bueno, sí, muy bien, yo voy a pagar mi defensa. Pero para yo pagar mi defensa, lo primero que tiene que ocurrir es que se derriben todos los vetos y que se quiten todas las bridas y frenos que hay al crecimiento de Alemania y al posicionamiento de Alemania fuera de los cánones establecidos en contra de la Alemania que pierde la Segunda Guerra Mundial. ¿O es que acaso se le va a pedir a Alemania? Bueno, Estados Unidos se retira, pero Europa sigue apoyando a Ucrania. Se le va a pedir a Alemania que se ponga en el primer puesto en el frente de guerra contra Putin, siendo Putin el presidente de un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho a veto. Eso tiene sentido. Tiene sentido mandar a Europa a pelear contra Putin, siendo Putin un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto y con armas nucleares. ¿Cómo se explica eso? Bueno, Alemania puede decir, no, si me quitan a Putin del Consejo de Seguridad. Y además de eso, Alemania, Japón e Italia podrían decir, hey, nosotros merecemos ser miembros permanentes con derecho a veto de ese Consejo de Seguridad de la ONU. O mejor aún, vamos a eliminar ese Consejo de Seguridad. O mejor aún, vamos a reformular las Naciones Unidas por completa. O mejor aún, vamos a eliminar los derechos a veto. Esas son discusiones de profundidad. Por cierto, que Donald Trump ha sido siempre muy pragmático. Y no ha tenido nunca miedo de echarse para atrás después que dice algo en campaña o después que afirma un planteamiento. Si lo convencen de lo contrario, el tipo echa para atrás. Y si tiene que pegarse a un colaborador, lo hace. Como pasó con el secretario de Estado Tillerson, por ejemplo. Adiós. Y adiós fue adiós. Entonces, estas cosas creo que son importantes porque lo que Donald Trump ahora lo que ha planteado desde hace un año, porque esto que vamos a ver es desde hace un año, y creo que tiene vigencia y que es importante ponerlo en la palestra en este momento. Porque la promesa que hizo hace un año es ahora donde tiene vigencia, que es su planteamiento de abolir, disolver, acabar con eso que llaman el Estado profundo. ¿Y qué es el Estado profundo? Para ponerlo en dos platos, el Estado profundo, o llaman Estado profundo, Trump llama Estado profundo, a todos esos funcionarios e instituciones que resulta ser que actúan por su cuenta, porque están llenos de unos burócratas que a cuenta y riesgo de ser funcionarios de carrera, no le prestan atención a lo que el presidente y su partido y su administración desean hacer. Y se convierten en piedra de tranca para cualquier cambio de las políticas que la gente ha decidido transitar a través de su voto. Lo que Donald Trump está planteando es que ese Estado profundo tiene que acabarse y es lo que él llama drenar el pantano, sacar a todos esos burócratas y permitir que haya una serie de situaciones distintas. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que quiere hacer Donald Trump exactamente? ¿Cuál es el planteamiento doctrinario de lo que pretende hacer cuando habla de eliminar el Estado profundo? Hay que escucharlo a él. Mi plan para desmantelar el Estado profundo y recuperar nuestra democracia de la corrupción de Washington de una vez por todas. Primero, volveré a emitir inmediatamente mi orden ejecutiva de 2020, que restablece la autoridad del presidente para destituir a los burócratas corruptos y ejerceré ese poder de forma muy enérgica. Esto, por supuesto, usted puede decir, bueno, pero si él nombra al secretario de Estado y después no le gusta, lo puede remover. Sí, pero no se trata del secretario de Estado. Se trata del secretario de Estado, se trata de los funcionarios diplomáticos de carrera, se trata de funcionarios del Departamento de Justicia. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto. Yo no sé si está buscando que haya, además de esto, una actuación inclusive en el sistema judicial, etcétera, etcétera.
Luego habla de el segundo punto. Y ahí dice que eliminaremos a todos los actores corruptos de nuestro aparato de seguridad nacional e inteligencia, que son muchos. Los departamentos y agencias que han sido usados como armas serán completamente revisados para que los burócratas sin rostro nunca más puedan apuntar y perseguir a los conservadores cristianos o enemigos políticos de la izquierda. Lo están haciendo ahora a un nivel que nadie puede creer que sea posible. ¿Qué está diciendo Donald Trump con este segundo? Él establece 10 puntos, ¿no? Casi que un programa mínimo común de actuación en contra del Estado profundo. Él establece que como los aparatos de seguridad, entiéndase el FBI, la NSA, etcétera, se han utilizado para atacar de forma partidista, es lo que él dice, a personas que no son del gusto de la tendencia mayoritaria demócrata, izquierdista o progre, globalista, hay que intervenir esos organismos y empezar a drenar ese pantano sacando a esa gente que está allí. En pocas palabras, el señor Donald Trump está planteando hacer una caída y mesa limpia en cuanto a los funcionarios que se encuentran allí. Y entiéndase que todos los juicios que se han hecho contra Donald Trump, en donde ha salido condenado en varios de ellos, han sido descalificados por el propio Donald Trump, diciendo que son parte de persecuciones en su contra, sobre todo los relacionados al tema de la evasión de impuestos, donde Donald Trump ha tenido ciertos reveses y donde se le ha acusado, bueno, de toda la cantidad de barbaridades que han tenido una difusión en los medios de comunicación como nunca tuvieron los delitos cometidos y por los cuales fue condenado el hijo de Joe Biden, que acaba de ser perdonado por su papá. En un gesto sin precedentes, porque aquí se habla que no tiene precedentes que un hombre condenado por la justicia haya llegado a la presidencia, pero no se habla de que no tiene precedentes que un presidente en ejercicio perdone a su hijo por los delitos que puede haber cometido en los 10 años anteriores. O sea, esto es una vergüenza, donde lo tributario termina siendo casi que una tontería. Y si vamos a hablar de lo tributario, recuerda que en los Estados Unidos, Mr. Trump, please, call today to Miguel Ángel. Easy Tax to Go can help you with your taxes. Si usted está en los Estados Unidos, debe entender que el pago de los impuestos es importante, evite los problemas, no caiga en los problemas en que cayó Donald Trump por no llamar a la gente de Easy Tax to Go, que es la gente, los primeros en materia de impuestos en los Estados Unidos. Ordenan tus finanzas para el pago de tus impuestos, te dan el curso de preparador de impuestos para ti y para terceros, y si te anotas en los últimos cursos, en los últimos cursos de este año, te van a dar el 2x1, el curso de preparador de impuestos y el curso de cómo formar una empresa desde cero en los Estados Unidos. Aprovecha el momento que vienen los empresarios al poder. Ningún momento ha sido más favorable para la creación de empresas en los Estados Unidos que este, y hay que estar preparado, y Easy Tax to Go te prepara para eso. Bueno, pero cuando Donald Trump habla de todo lo que quiere hacer, nos encontramos con una propuesta más impactante que la otra. Tercero, reformaremos totalmente los tribunales de Pfizer, que son tan corruptos que a los jueces parece no importarles que se les mientan las solicitudes de órdenes judiciales. Tantos jueces han visto tantas solicitudes que saben que estaban equivocadas, o al menos deben haberlo sabido. No hacen nada al respecto, se les miente. Es decir, Donald Trump está hablando de intervenir el sistema judicial desde el Poder Ejecutivo. Está hablando de cambiar jueces desde el Poder Ejecutivo. Y la división de poderes, ¿y cómo lo va a hacer? Y usted dirá, bueno, puede hacerlo con el Congreso. Puede hacerlo con el Congreso. Yo dudo mucho que Donald Trump pueda aplicar esa reforma total del sistema judicial sin contar con el Congreso. Y el Congreso, además de eso, está en manos de los republicanos. Ambas cámaras. Así que si vamos a hablar del poder que pueda tener Donald Trump, sin duda alguna lo tiene. Pero me parece equivocado que se pueda creer, y creo que está equivocado Donald Trump también, si lo cree, que
que es posible o que Donald Trump tiene todo el poder. Donald Trump no tiene todo el poder. Y no tiene todo el poder por una simple y sencilla razón. Porque el Partido Republicano no es uniforme. Nunca ningún partido de los Estados Unidos es uniforme. No es igual un republicano electo en California como representante que un republicano electo por Massachusetts. O que un republicano electo por Texas. ¿Por qué? Porque son estados distintos, electorados distintos, intereses distintos, economías distintas. Y cada uno de esos representantes o senadores son expresión de su electorado, de los poderes fácticos de su estado o de su distrito. Y por ende van a ir a defender eso que su distrito o su estado los llevó a defender. Que pueden ser unas posiciones que vayan hacia el ala más conservadora del Partido Republicano, como pueden ser medidas tan liberales como las que pueda defender un demócrata. Si uno escucha hablar a un demócrata de Texas, se le va a parecer, ese demócrata de Texas se le va a parecer a usted más a un republicano de California que a un demócrata de Massachusetts, porque va a estar más a la derecha, va a estar más al centro, va a ser un poco más conservador, porque su electorado es distinto. En tal sentido, Donald Trump no puede llegar a decirle, mira, me aprueban esto y se lo van a aprobar, porque ahí cada uno de esos representantes tiene una forma de ver las cosas también. Y eso habría que entenderlo y comprenderlo. Y la comprensión de todo eso, yo estoy seguro que Donald Trump lo sabe, porque para empezar no es un novato en esto. Es su segundo mandato. El tipo ya va para su 12 años va a tener el tipo de experiencia, si al caso vamos. Y eso no se puede dejar de lado. Una buena experiencia, por cierto, que con respecto al tema sanitario, al tema de los seguros, al tema de lo que significa el sistema sanitario de los Estados Unidos, también es un tema de alta preocupación para todos en los Estados Unidos. Si se trata de tu caso y estás en los Estados Unidos, recuerda que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Te lo dice tu asesor Gustavo. Pólizas de seguro de salud, pólizas de seguro de vida, pólizas de seguro de viaje, donde quiera que te encuentres. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. El cuarto punto que plantea Donald Trump, ¿cuál es? Exponer los engaños y abusos de poder que han estado destrozando nuestro país. Crearemos una comisión de la verdad y la reconciliación que desclasifique y publique todos los documentos sobre el espionaje, la censura y la corrupción del Estado profundo. Y hay muchos. Una comisión de la verdad. Por supuesto que se le para el pelo a la gente que es de Venezuela, porque Comisiones de la Verdad ha hecho el chavismo como 50 veces. Comisiones de la verdad se han hecho en la gran mayoría de los países que han pasado por dictaduras de militares. Y esas comisiones de la verdad normalmente lo que hacen es establecer una verdad oficial conveniente para un partido. ¿Va a ocurrir lo mismo en los Estados Unidos? Ojalá que no. Pero cuando se habla de verdad y de reconciliación, es imposible reconciliarse si la verdad se convierte en una verdad partidista. Como la ley de memoria histórica que crearon los socialistas españoles para desenterrar a Franco y mostrarlo como un monstruo y como unos héroes a todos los demás, cuando el conflicto civil español fue una guerra civil donde hubo desafueros en ambos bandos y cuestiones terribles, sin duda alguna, a corto, mediano y largo plazo. Pero los socialistas no son inocentes, ellos lo saben. ¿Y a dónde vamos con esto? Cuando Donald Trump habla de desclasificar documentos, se van a desclasificar los documentos relacionados al asesinato de Kennedy, por ejemplo. Se va a saber por fin quién fue quien mató a Kennedy, tomando en cuenta que va a meter además a un sobrino de Kennedy, que me parece una decisión desacertada, porque yo no confío en los Kennedy. Esa gente tiene los genes lisiados. No confío en esa gente, lo lamento, lo siento. Ese apellido me parece pavoso. Pero en todo caso, bonita el tipo. Pero el planteamiento es, van a desclasificar todo lo relacionado al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, todo lo que se ocultó, todo lo que se trabajó. Van a desclasificar todos los documentos relacionados a la invasión de Bahía de Cochinos. Van a desclasificar todos los documentos relacionados a las intervenciones de los Estados Unidos en el Caribe, a la guerra de las Malvinas, a la invasión de Grenada, a las actuaciones contra el régimen castrista,
a las traiciones que desde el Estado de los Estados Unidos se ejecutaron en contra de los patriotas centroamericanos y de los patriotas cubanos en su lucha contra los regímenes cruentos que todavía mantienen en Nicaragua y en Cuba a esos pueblos sometidos. Sería bueno, a mí me encantaría que eso se revele, a mí me encantaría que nos digan qué ha pasado allí. Nos encantaría saber por qué los Estados Unidos mantuvo la posición que mantuvo durante la Guerra de las Malvinas de Argentina y Gran Bretaña. Sería maravilloso saber por qué razón hicieron las cosas como las hicieron. Sería muy bueno que desclasificaran todos los documentos que nos permitirían conocer por qué la política exterior de los Estados Unidos ha sido tan extraña con el caso de Venezuela, donde públicamente manifiestan que el gobierno de los Estados Unidos es un peligro, pero por debajo de la mesa le compran petróleo. Esas son cosas que yo quisiera saber. Me parecería maravilloso saberlo. Creo que es una forma de empezar a comprender la historia como se debe. Así como lo ha contado Marcelo Crobato, Techos Rojos, Abismos Rojos, el libro de Marcelo Crobato donde te narra toda la podredumbre de esa maldición que es el chavismo desde su origen hasta su final. El principio del fin de un país a la venta ya en Amazon. Todo esto donde llega. El quinto punto. Dice Trump, lanzaremos una gran ofensiva contra los filtradores del gobierno, es decir, contra los sapos, contra los Assange, contra los bichos estos que son instrumentos de Rusia. Los Wikileaks, los bichos estos. No, son sapos. Amigo, en todas las culturas, el traidor es un ser deleznable. Contra esos que confabulan con las noticias falsas para tejer deliberadamente narrativas falsas y subvertir nuestro gobierno y nuestra democracia. Cuando sea posible presentaremos cargos penales. Eso está muy bien. Contra los Assange. Fíjate que Assange llegó a un acuerdo, entonces Assange está libre. El otro, el bicho que se fue para Rusia. Allá está muy tranquilo. Entonces aquí uno se pregunta, o sea, la impunidad en esta gente que revele, porque si vamos a revelar, revelen todo. No, a mí me llama mucho la atención que se hicieron unas revelaciones utilizadas por la izquierda en contra de los sectores conservadores. Pero caramba, en todas esas cosas que encontró Assange y el otro sapo y los otros sapos que andan por ahí, nunca hablaron del asesinato de Kennedy, nunca hablaron de Bahía de Cochinos, nunca hablaron de la guerra centroamericana, nunca hablaron de las cosas de Vietnam. Ahí no encontraron ningún papelito, chicos, no encontraron ningún documento. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Llama mucho la atención eso. ¿Por qué razón cada vez que hay una situación en la que se revelan unos secretos, unos papeles, unas cosas, unos archivos secretos y todo lo demás, siempre aparecen cosas contra los conservadores, nunca contra la izquierda? Fíjate que Wikileaks y toda esta gente, ¿no? Assange y el otro, el sapo que está allá en Rusia. No hay ni un solo papelito en todo eso sobre el cuento de Bill Clinton poniendo de rodillas a Mónica Lewinsky en el salón oval a hacer el trululú. Por ahí no aparece nada de eso. Nada ahí. No aparece absolutamente nada sobre el caso de Martin Luther King, ni sobre el asesinato de Malcolm X. No aparece nada sobre la participación cubana, la participación de los servicios secretos de Fidel Castro en el caso Watergate contra Richard Nixon. De cómo Fidel Castro tenía hombres infiltrados en eso que llamaron los plumbers, los plomeros que actuaron en Watergate. No aparece nada de eso. No aparece nada relacionado a cómo se financió con dinero de bancos internacionales y otras empresas la campaña de Hugo Chávez en el año 98. Qué raro, ¿no? Oye, qué cosa tan rara. Por cierto, que por ahí hay un poco de gente que dice, no, porque Assange, él es un patriota, él es un hombre, tal, no sé qué. Porque la transparencia. Imbéciles. Imbéciles. No se han revisado todo lo que ha salido y todo lo que se utiliza. Aparte de eso, tú me vas a perdonar. Pero si un hijo de puta saca una serie de informaciones y luego de sacarlas es un protegido de los regímenes de Rusia, de Ecuador, de China, de Venezuela, de Cuba, yo tengo el deber de dudar de esa rata, de dudar de esa sabandija. Me perdona. Tan sencillo como eso. Yo creo que aquí hay mucho
de contaminación. Y creo que esto que él está poniendo sobre la mesa de acabar con los regadores de barbaridades, inclusive levantar cargos penales, es muy importante. O sea, cuando hay una centrífuga de información falsa y una campaña de esto que llaman astroturfing, bueno, hay que reventarlo. Sobre todo estos bichos que dicen ser cazadores de fake news, fact checkers. Eso se ha convertido en un gran negocio. Como hay unos bichos que cobran por tener organizaciones imparciales para chequear si un dato es verdadero o falso. Y todos los datos que chequean siempre son los datos que le convienen a la izquierda, para darle la razón al discurso de izquierda. Siempre los fake news están en contra de Trump. Y siempre los fake news son verdad si los dice un demócrata, si los dice un izquierdista. Es una cosa pasmosa y asquerosa que está ocurriendo en toda parte del mundo, inclusive en Venezuela. Porque eso se financia con las organizaciones estas que dirige la lacra del Soros. Oye, qué hombre tan malvado, chico. Qué hombre tan bárbaro. El hombre que puso de rodillas al Banco de Inglaterra, lo llaman a él. Hablemos de Escocia en castellano para que te cuenten esas y otras historias en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia en cualquier momento del año, por supuesto, con la guía segura del mejor equipo, que es el equipo de Hablemos de Escocia en castellano. Ya está Juan Carlos esperándote. Con su kilt, su falda escocesa, para que conozcas Escocia como debe ser. Y por supuesto que te la cuenten en tu idioma. Ni hablarte de lo requerido en España para estar con todas las de la ley. En España hay que estar con todas las de la ley, con abogados duchos, no con abogaduchos. Hispanidad Abogados y Asesores te representa como el mejor bufete en materia de extranjería que son ante las autoridades migratorias de ese país, cualquiera sea tu nacionalidad y cualquiera sea tu estatus buscado o solicitado. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Evidentemente, cuando Donald Trump habla de cada una de las cosas que quiere hacer, uno no puede hacer menos que pelar los ojos porque dice, oye, este hombre le va a dar chance de todo esto. Punto número 6. Haremos que cada oficina del inspector general sea independiente y separada físicamente de los departamentos que supervisan para que no se conviertan en los protectores del Estado profundo. Es decir, que si vamos a purgar un ministerio, no va a haber quien defienda a los purgados. Es lo que estoy entendiendo de todo esto. El asunto es que podría y valdría la pena preguntarse, ¿quién vigila al vigilante? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Lo que está planteando Donald Trump lo plantearían en Hispanoamérica con una constituyente. ¿O es que no fue eso lo que planteó Hugo Chávez? Tumbar todo porque nada servía. Y al final, ¿en qué terminó todo? Bueno, terminó peor. Ojo, que no voy a cometer yo el desaguisado que hacen los demócratas, ni estos bichos que estaban venezolanos con Kamala, venezolanas con Biden. No voy a caer yo en el despropósito de comparar a Donald Trump con Chávez. Para empezar, porque Estados Unidos no es Venezuela, aunque parezca chiste, pero no lo es. El planteamiento es distinto. Aquí estamos hablando de que evidentemente cuando se habla de una barbaridad en donde la izquierda se ha convertido en un cáncer dentro de la sociedad de los Estados Unidos, imponiendo unas agendas completamente amorfas y antisociales, el fenómeno de Donald Trump no podía ser distinto que lo que es. Yo estoy convencido de eso. El séptimo punto, pediré al Congreso que establezca un sistema de auditoría independiente para monitorear continuamente nuestras agencias de inteligencia, para asegurarse de que no estén espiando a nuestros ciudadanos o realizando campañas de desinformación contra el pueblo estadounidense, o que no estén espiando la campaña de alguien como espiaron la mía. Aquí está dejando establecido Donald Trump que en efecto tiene la intención de evitar que vuelva a ocurrir lo que le ocurrió en la campaña del 2020, donde se sembraron tantas dudas y se dijeron tantas cosas sobre lo que ocurrió en esos tiempos, que no queda más remedio que dudar. Pero además de eso, ¿puede alguien oponerse a que haya más auditoría y más revisión y más control sobre el aparato de inteligencia de los Estados Unidos? Desde el Congreso, claro está, desde la Comisión de Inteligencia del Senado, claro, el Comité de Inteligencia del Senado, claro está, para evitar que los sistemas de inteligencia de los Estados Unidos cometan errores graves que puedan, por ejemplo, pasar por alto eventos como el del 11 de septiembre o eventos como el del 11 de septiembre del 2001 o eventos como el atentado contra Donald Trump o, por ejemplo, eventos como el del 7 de octubre del año 2023 ocurrido
en Israel cuando los terroristas de Hamas entraron y secuestraron y asesinaron a tantos ciudadanos. ¿Tiene sentido oponerse a algo como eso? Yo creo que no. Yo creo que el planteamiento en el fondo tiene un sentido y es completo y absolutamente válido. Y debería tenerse en efecto como algo que podría ser al final positivo y que podría llevar sin duda alguna a manejar las cosas de una forma interesante en cuanto al tema de la inteligencia y de las agencias de inteligencia. Puede ser una cuestión de comunicación. Si es una cuestión de comunicación, es Eduardo Villegas el hombre que debes llamar. Eduardo Villegas es el coach de comunicación que te va a ayudar a solucionar esos problemas de comunicación en tu equipo de trabajo. Si tú tienes un Donald Trump al cual no entiendes, o si tienes un Joe Biden que se te queda dormido, ¿tú te imaginas tener un empleado como Joe Biden que el vicio se te quede dormido en plena reunión? Algo habrá que hacer, comunicarte mejor, por ejemplo, y lo vas a lograr. Con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Y recuerda que en los Estados Unidos, si quieres estar en Miami, vestida como Melania Trump, es con Dairis Design con quien tienes que hablar. Ahora, si tú quieres andar vestida como la esposa de Biden, bueno, allá tú. Pero la mujer de hoy en Miami se viste con Dairis Design, porque Dairis Design es la moda en Miami y la moda en Miami es Dairis Design. ¿Qué más planteamientos? ¿Qué más? ¿Qué más tiene Trump allí guardado? Continuaremos el esfuerzo lanzado por la administración Trump, es decir, por su gobierno anterior, para mover parte de la burocracia federal en expansión a nuevas ubicaciones fuera del pantano de Washington. Así como movía Colorado a la Oficina de Administración de Tierras, se podrían mudar hasta 100,000 puestos gubernamentales. Y me refiero inmediatamente de Washington a lugares llenos de patriotas que aman a Estados Unidos. Y realmente aman a Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, eso por cierto, eso es algo que no es solamente en los Estados Unidos. Esa preocupación ha estado siempre en distintos países. El hecho de que no se tengan todas las oficinas o todos los ministerios o las instituciones concentradas en la capital. Para empezar, porque muchas veces su labor debería estar desarrollada fuera de la capital, y para continuar porque también congestiona la capital. En Venezuela se planteó una vez, había un proyecto de mudar, de hecho, antes de la llegada de Chávez al poder, de mudar algunas instituciones fuera de Caracas. Hubo alguien que inclusive propuso crear hasta una nueva capital o desconcentrar las cosas y mandarlas hacia el centro del país. Había un proyecto que hablaba del estado Guárico, inclusive, imagínense. Pero cuando usted tiene, por ejemplo, no tendría más sentido que el Ministerio del Petróleo de Venezuela se encuentre más que en Caracas, en alguno de los sitios donde se desarrolla la actividad petrolera. No tendría más sentido que, por decirle algo, el Ministerio de Agricultura esté, que regula el sector agropecuario esté en las zonas agropecuarias. No tendría más sentido qué sé yo, que lo relacionado al Ministerio del Ambiente se encuentre en las zonas donde mayores problemas hay al respecto. Quizás podría ser. ¿Qué va a hacer Donald Trump con respecto a esto? Bueno, habrá que verlo, pero lo que él está proponiendo es sacar de Washington estas oficinas para hacer que gente que no sea de Washington trabaje en las instituciones públicas. Es decir, que no sea desde Washington con gente de Washington que se la pasa allí, que se gobierne el país. Es decir, quitarle al estado profundo su sitio natural donde se sienten como peces en el agua. Punto número 9. Trabajadores para prohibir a los burócratas federales tomar puestos de trabajo en las empresas que tratan y que regulan. Así que tratan con estas empresas y regulan estas empresas y quieren tomar puestos de trabajo en estas empresas. No funciona así. El tema del conflicto de intereses es sumamente importante. Ahora, el asunto está en lo siguiente. ¿Y cómo va a ser el señor Donald Trump, que es el primer magistrado, el primer mandatario del país, cuando salga de su gobierno? ¿Se va a reincorporar a su grupo de empresas? Porque si vamos a hablar de regulación de empresas, él es un empresario. Sin embargo, me parece que el punto que está planteando es importante, porque está planteando que, sin duda alguna, eso lo llaman en España las puertas giratorias. Es decir, que tú hoy eres ministro de Transporte, y cuando te retiras del Ministerio del Transporte, entras a trabajar en una empresa de transporte. Hoy eres el ministro que se encarga de regular lo relacionado a las telecomunicaciones, te vas del ministerio, te retiras, dice que te retires de la política y te tienen un puesto guardado en Telefónica.
O eres ministro o secretario de finanzas y terminas trabajando luego en un banco. Tiene sentido por proponer esto. Me parece que tiene todo el sentido del mundo. El asunto es cómo ejecutarlo al final. Pero me parece que sin duda alguna tiene todo el sentido, al menos para mí. Tal exhibición pública no puede continuar. Y yo estoy de acuerdo. Y está ocurriendo todo el tiempo. Como con los Big Pharma. Fíjense que eso del Big Pharma y de las farmacéuticas es un sector verdaderamente bien complicado. Cuando se dio toda esta crisis de los opiáceos en los Estados Unidos, ¿cuál fue una de las principales acusaciones? Bueno, que empleados de la FDA, organismo encargado de regular el sector de las medicinas, aprobaban el uso de determinados medicamentos y después de aprobarlo, renunciaban a la FDA y se iban a trabajar en las empresas del Big Pharma, a los cuales le habían aprobado cosas. Eso es infame. Bueno, si vamos a hablar de Venezuela, yo conozco varios casos de personajes así. Por ejemplo, hubo el caso de un señor llamado Roberto Smith Pereira, que fue ministro de Transporte y Comunicaciones en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y allí se encargó de dar en concesión las bandas o los permisos para el establecimiento de la telefonía móvil celular en Venezuela, y se otorgó un permiso a él mismo. Es decir, el tipo le dio a una empresa vinculada con él un permiso para establecer una empresa de telecomunicaciones en Venezuela. Salió del ministerio y se convirtió, ahora soy dueño de Digitel. Eso ocurrió en Venezuela. Y por allá anda esa sabandija muy tranquilo, como si nada, haciendo negocios en Venezuela, porque por supuesto, ¿dónde más puede hacer negocios una sabandija como él? En Venezuela. El último punto que desarrolla Donald Trump también es una construcción interesante. Pero mira, si se trata de tener un rostro más bonito del que tiene Roberto Smith, que es rolo de caretabla, el doctor Ricardo Pérez tiene para ti todas las opciones para que esos retoques que quieres hacer en tu rostro o en tu cuerpo tengan el sentido estético que se merece el cuerpo que quieres. Además de eso, el tratamiento médico para todo lo relacionado al sobrepeso y al control de tu peso lo tiene el doctor Ricardo Pérez, poniendo en alto el nombre de la medicina venezolana en Miami, a cargo del mejor equipo de cirujanos plásticos de toda la Florida. Ni hablar de lo que te ofrece la gente de Lamcor Construction Services. Ya Trump llamó a la gente de Lamcor Construction Services. ¿Sabían ustedes eso? Que Trump habló con la gente de Lamcor Construction Services porque él va a dejar Mar-a-Lago en manos de Lamcor Construction Services para hacer algunos arreglos ahí. Para cuando regrese, la cosa esté distinta. Aprovechar el tiempo, llaman eso. Hazlo tú también. Lamcor Construction Services, proyectos desde cero en materia de construcción, refacciones, ampliaciones, renovaciones, con criterio estético y con respeto a las normas. Lamcor Construction Services lo tiene allí en Miami. Bueno. Y que el último planteamiento de Donald Trump, a mí, bueno, esto mira, agárrate. Impulsaré una enmienda constitucional para imponer límites de mandato a los miembros del Congreso. Así es como destrozaré el Estado profundo. Y restauraré un gobierno controlado por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias, gracias a ti. Él quiere mandar a rebajar al Estado. Quitarle peso al Estado y darle mayor peso al ciudadano. El control del peso a través de lo que te establece 50 kilos después de Julio Ramón Pérez. 50 kilos después. El combate a la obesidad comienza en tu mente. No digas este año que en enero rebajas. Este año es el año de decir en diciembre no engordo. 50 kilos después de Julio Ramón Pérez, a la venta a nivel mundial en Amazon, que también está en el libro, no lo olvides. Mira, fíjate tú. No tiene, para mí, pérdida el planteamiento que hace Donald Trump, porque él plantea algo que a mí me parece sumamente importante. Había en los Estados Unidos la reelección indefinida presidencial, y eso llevó a que en un momento de grave crisis económica el país apostara por el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Y Franklin Delano Roosevelt gobernó hasta que se murió. Cuando Franklin Delano Roosevelt muere, se hizo evidente la necesidad de realizarle una enmienda a la Constitución que evitara la reelección perpetua de un presidente.
Y así fue. Esa enmienda va a impedir que Donald Trump vuelva a ser presidente. Porque nadie podrá ser presidente en más de 2 periodos, juntos o separados. Pero luego está otro tema que no debe dejarse de lado, que es que esa reelección indefinida existe en el Congreso. Hay congresantes que han pasado toda la vida allí. Bernie Sanders, ¿cuántos años tiene siendo parlamentario? El propio Biden, ¿cuántos años estuvo en el Parlamento? Ojo, y esto es con demócratas y con republicanos. ¿O es que acaso John McCain, cuántos años estuvo en el Congreso? Ted Kennedy, ¿cuántos años estuvo en el Congreso? ¿Cuántos años lleva Rick Scott? ¿Cuántos años lleva Marco Rubio? ¿Cuántos años llevan estos parlamentarios republicanos que representan a las grandes familias evangélicas, etcétera? ¿Cuántos años lleva o llevaba, yo no sé si sigue por ahí, el representante demócrata de raza negra, Al Sharpton, el pastor? ¿Y cuántos años estuvo Jesse Jackson? ¿Cuántos años tuvo esa gente allí haciendo política? Metidos en el Congreso, siempre las mismas caras. ¿Cuántos años más nos tendremos que calar a Alexandra Escasa Cortés? ¿Cuántos años más a Ilhan Omar? ¿Cuántos años más nos tendremos que calar a esas desajustadas, chapeando con una credencial como representantes y haciendo de las suyas en esas bárbaras performances que se lanzan defendiendo lo indefendible en contra de la sociedad de los Estados Unidos y en contra del concepto de libertad que hay en el mundo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que una enmienda no es soplar y hacer botella. Tiene que haber un planteamiento del presidente, tiene que haber una aprobación por las 2/3 partes del Congreso y bueno, tiene que haber toda una situación allí. La última enmienda real es del año creo que del año 71, creo que es relacionada al voto, ¿no? Y, por supuesto, la última enmienda que se propuso, porque la última en ponerse en vigencia, que creo que es la número 27, si no me equivoco, me disculpan si se me va, es una enmienda que en realidad existía desde la fundación de los Estados Unidos, pero que no se había puesto en vigencia, que era vinculada a la limitación del aumento o del cambio del salario de los parlamentarios. Dicha enmienda establecía que no se podía poner en vigencia un cambio o un aumento de salario de los parlamentarios en el mismo periodo. Es decir, que si los parlamentarios decidían que había que aumentarle el salario a los miembros del Congreso, dicho aumento no se ponía en vigencia hasta que se volviera a escoger otro Congreso, para evitar que la gente se aumentara el sueldo a sí mismos. Eso creo que es lógico, pero no se aprobó sino como casi 200 años después. O sea, estaba ahí, pero no se había terminado de aprobar. En todo caso, ¿logrará Donald Trump combatir de forma seria en contra del Estado profundo? ¿Todo el poder para Donald Trump significará todo el poder para la gente? ¿O se le está dando demasiado poder a un hombre? ¿Logrará derrotar, poner de rodillas y eliminar a eso que él llama el Estado profundo? ¿Se logrará drenar el pantano? ¿O estamos simplemente viendo el ascenso de alguien que va a tener demasiado poder y que lo va a utilizar a favor de sus grupos de conveniencia y a favor del mismo? Todo está por verse, no lo podemos adelantar, pero en todo caso lo que sí está perfectamente claro es que ahí están esos 10 puntos, él no los está ocultando, él no está ocultando lo que quiere hacer y la gente votó porque él hizo ese planteamiento. En tal sentido, si votaron por él es porque están de acuerdo con eso. Lo que vendrá ahora está por verse. Y si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premien. Y si no, que lo manden con Chávez. And where is Chávez, Mr. Trump? You know it. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo